Después de 42 años siendo invisible en mi propia casa, me tomó exactamente 3 horas y 27 minutos desaparecer por completo. 3 horas para borrar 4 décadas de existencia silenciosa. 3 horas para recuperar un nombre que había olvidado cómo pronunciar. Me llamo Adriana López, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo me convertí en un fantasma viviente en mi propio hogar, y de cómo una mañana de octubre decidí que ese fantasma merecía una segunda oportunidad de vivir. Cuando cierro los ojos todavía puedo sentir el peso de esa última maleta en mis manos. Era de color café, con las esquinas desgastadas, la misma que había usado para mudarme a esa casa cuando tenía 26 años recién cumplidos. Nunca imaginé que 4 décadas después, esa misma maleta me ayudaría a escapar del lugar que alguna vez creí que sería mi refugio. El reloj de la sala marcaba las 8:32 de la mañana cuando cerré la puerta principal por última vez. No miré atrás. No dejé nota. Solo silencio, ese silencio que había sido mi única compañía durante todos esos años. Si les cuento esta historia hoy, no es para buscar lástima ni para que me vean como una víctima. Se las cuento porque sé que en algún lugar de América Latina hay otras mujeres que se están volviendo invisibles en sus propias casas, que están perdiendo sus nombres bajo el peso de las tareas domésticas, que están olvidando quiénes eran antes de convertirse en alguien que solo sirve, limpia, cocina y calla. Y necesito que sepan que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Pero antes de contarles sobre ese día de octubre, sobre esas 3 horas que cambiaron todo, necesito llevarlas al principio. Necesito que entiendan cómo una mujer puede desaparecer poco a poco, sin darse cuenta, hasta que un día se mira al espejo y no reconoce a la persona que le devuelve la mirada. Si este tipo de historias les remueve algo por dentro, si sienten que necesitan acompañarme en este viaje, les agradecería muchísimo que me dejaran un like. Me ayuda a seguir compartiendo estas vivencias que tanto nos duelen y nos sanan a la vez. Nací en Guadalajara, Jalisco, en el año de 1956, en una colonia popular que quedaba cerca del mercado de San Juan de Dios. Mi familia era de esas que no tenían mucho, pero tampoco pasaban necesidades graves. Mi padre, don Esteban Ramírez, trabajaba como empleado en una ferretería del centro, y mi madre, doña Socorro, se dedicaba al hogar y a cuidarnos a mí y a mis 3 hermanos mayores. Yo era la única mujer, la más chica, la consentida según decían, aunque ese supuesto consentimiento nunca se tradujo en privilegios, sino en más responsabilidades dentro de la casa. Crecí viendo a mi madre levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno de mis hermanos y mi padre. La veía planchar las camisas de trabajo, remendar los pantalones, barrer el patio de tierra, lavar la ropa a mano en el lavadero de cemento que teníamos en el traspatio. Mi madre nunca se quejaba. Nunca la escuché decir que estaba cansada, que necesitaba un descanso, que también ella tenía sueños más allá de mantener la casa funcionando. Simplemente hacía lo que según ella tenía que hacer, con una resignación que yo entonces admiraba y que ahora entiendo como una trampa generacional de la que ninguna de nosotras sabía cómo escapar. Nuestra casa era pequeña, de esas construcciones sencillas de los años 50, con paredes de ladrillo sin repellar por dentro y pisos de cemento pulido que mi madre mantenía brillante a punta de trapear todos los días. Teníamos 3 recámaras minúsculas, una sala comedor que servía para todo, una cocina con estufa de gas que mi padre había comprado de segunda mano y ese patio trasero donde mi madre pasaba horas lavando, tendiendo, recogiendo ropa seca que olía a sol y a jabón zote. El baño era compartido por todos y yo aprendí desde muy niña a esperar mi turno después de que mis hermanos terminaran, porque ellos siempre tenían prioridad. Mis hermanos eran Esteban Jr., el mayor, que se llamaba igual que mi padre, y trabajó desde los 14 años como ayudante en un taller mecánico.
Después venía Roberto, que consiguió trabajo en una fábrica de textiles cuando cumplió 16. Y el más cercano a mi edad era Javier, que apenas se llevaba conmigo 2 años y que desde morro tuvo ese carácter fuerte de quien sabe que el mundo le pertenece solo por haber nacido hombre. Ellos estudiaron hasta la secundaria, los 3, y después se pusieron a trabajar para ayudar con los gastos de la casa. A mí me dejaron terminar la primaria nomás, porque, según mi padre, las mujeres no necesitaban más estudios que saber leer, escribir, hacer las cuentas básicas y conocer las labores del hogar. Recuerdo que cuando tenía 11 años le pedí a mi papá que me dejara seguir estudiando. Había una secundaria pública que quedaba a 6 cuadras de la casa y varias de mis compañeras de 6º año iban a inscribirse ahí. Yo quería ir con ellas. Quería seguir aprendiendo, seguir yendo a la escuela, seguir teniendo ese espacio donde era algo más que la hija que ayudaba a su mamá. Mi padre me miró con esa expresión que yo ya conocía bien, esa mezcla de paciencia forzada y firmeza que no admitía réplica, y me dijo que no tenía caso gastar en mi educación porque yo, de todos modos, me iba a casar y a dedicarme a mi casa, que mejor aprendiera bien de mi madre para que cuando llegara el momento supiera atender como Dios manda a mi esposo y a mis hijos. Mi madre estaba presente cuando mi padre dijo eso. Estaba parada junto a la estufa, removiendo una olla de frijoles que hervían lentamente. Esperé que dijera algo, que me defendiera, que le recordara a mi papá que yo era buena estudiante, que la maestra había dicho que tenía cabeza para los números. Pero mi madre solo siguió moviendo los frijoles con esa cuchara de madera desgastada, sin voltear a verme, sin decir una palabra. Y en ese silencio entendí algo que me tardaría décadas en poder nombrar. Mi madre tampoco creía que yo mereciera algo diferente, así que a los 12 años dejé la escuela y me convertí en la ayudante oficial de mi mamá. Aprendí a hacer tortillas a mano, a preparar el nixtamal, a cocinar todos los guisos que a mi padre y mis hermanos les gustaban. Aprendí a lavar la ropa sin que se deshilachara, a planchar las camisas sin dejar marcas de la plancha, a barrer y trapear de tal forma que el piso quedara impecable. Aprendí a ser invisible, a anticipar las necesidades de los hombres de la casa antes de que ellos las expresaran, a mantenerme callada y servicial, a no tener opiniones propias sobre nada que importara. Los domingos íbamos a misa a la parroquia de San José, que quedaba a unas 10 cuadras de la casa. Mi madre se ponía su vestido menos gastado, se peinaba el cabello con esmero y nos llevaba a todos, mientras mi padre se quedaba descansando porque, según él, ya había trabajado toda la semana y merecía su tiempo de descanso. En la iglesia yo veía a otras familias, a otras mujeres que parecían felices, que sonreían a sus esposos, que cargaban a sus bebés con esa expresión de plenitud que los curas siempre nos decían que era el destino natural de toda mujer. Yo me preguntaba si cuando yo tuviera mi propia familia, sentiría esa felicidad, si encontraría ese propósito que todos me aseguraban que estaba esperándome en algún lugar del futuro. Conocí a Manuel López cuando tenía 23 años, en una kermes que organizó la parroquia para recaudar fondos para las reparaciones del templo. Él tenía 26. Trabajaba como empleado en una empresa que vendía materiales de construcción y era amigo de mi hermano Roberto. Manuel era un hombre de estatura promedio, complexión robusta, con ese bigote grueso que estaba de moda en aquella época y una forma de hablar pausada que a mí me pareció señal de seriedad y responsabilidad. No era particularmente guapo ni feo. Era simplemente un hombre normal que parecía tener un trabajo estable y buenas intenciones. Empezó a visitarme en mi casa los domingos por la tarde, siempre con el permiso de mi padre, siempre bajo la vigilancia de mi madre, que se sentaba en la sala a tejer mientras nosotros conversábamos. Manuel me hablaba de su trabajo, de sus planes de ahorrar para comprar un terreno y construir una casa, de lo importante que era para él formar una familia
y tener hijos que llevaran su apellido. Nunca me preguntó qué quería yo, qué soñaba yo, qué esperaba yo de la vida, y yo nunca se lo dije porque ni siquiera sabía si tenía permitido tener sueños propios. Después de 8 meses de noviazgo formal, Manuel le pidió mi mano a mi padre. Recuerdo la escena perfectamente, aunque hayan pasado más de 4 décadas. Estábamos todos en la sala, mi padre sentado en su silla preferida, mi madre y yo paradas junto a la entrada de la cocina. Manuel estaba nervioso, se notaba en cómo movía las manos, pero habló con esa determinación de quien sabe que lo que está pidiendo es prácticamente un hecho consumado. Mi padre le hizo algunas preguntas sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre si podría mantenerme bien. Después me miró a mí y me preguntó si yo estaba de acuerdo. Dije que sí porque era lo que se esperaba de mí, porque todas mis amigas ya se estaban casando, porque tenía 24 años y empezaba a ser considerada quedada, porque no veía otra opción posible para mi vida. Nos casamos 3 meses después, en junio de 1980, en esa misma parroquia de San José, donde yo había pasado tantos domingos de mi infancia, rezando por un futuro que nunca supe definir. Fue una boda sencilla, con la familia cercana, un vestido blanco que mi madre cosió con sus propias manos, usando una tela que compró en el mercado, y una pequeña fiesta en el patio de la casa de mis padres, donde se sirvió mole, arroz, frijoles y aguas frescas. Manuel me dio un anillo de oro sencillo que había comprado con sus ahorros, y yo lo miré a los ojos y prometí amarlo y respetarlo todos los días de mi vida. Él prometió lo mismo, aunque yo no sabía entonces que nuestras definiciones de amor y respeto iban a ser completamente diferentes. La casa a la que nos mudamos después de la boda era una propiedad pequeña que Manuel había comprado con un préstamo del trabajo y los ahorros que había juntado durante años. Quedaba en la colonia Jardines de la Cruz, una zona popular que en ese entonces todavía estaba en desarrollo, con calles sin pavimentar y servicios irregulares. La casa tenía 2 recámaras, una cocina integral básica, un baño completo y una sala comedor que Manuel había amueblado con lo mínimo indispensable. Una mesa de 4 sillas, un sofá café de esos tapizados en tela corriente y una televisión pequeña de bulbos que solo agarraba bien 2 canales. Los primeros meses de casada traté de convencerme de que era feliz. Me levantaba temprano para preparar el desayuno de Manuel antes de que se fuera a trabajar. Limpiaba la casa, iba al mercado a comprar la comida del día, cocinaba, lavaba, planchaba, esperaba su regreso. Cuando Manuel llegaba por las tardes, le servía la cena, le preguntaba cómo le había ido en el trabajo, escuchaba sus quejas sobre los clientes difíciles o sobre el jefe que, según él, no lo valoraba suficiente. Después de cenar, él se sentaba frente a la televisión a ver las noticias o algún partido de fútbol, y yo recogía la cocina, lavaba los trastes, dejaba todo listo para el día siguiente. Los fines de semana Manuel salía con sus amigos a tomar cerveza o a ver algún partido en casa de algún compadre. Yo me quedaba haciendo la limpieza profunda de la casa, lavando las cortinas, trapeando los pisos, organizando los armarios. Cuando le preguntaba si podíamos salir juntos algún domingo, me decía que él trabajaba muy duro toda la semana y necesitaba su tiempo de descanso, que yo no entendía lo cansado que era lidiar con clientes y jefes exigentes, que la casa no se iba a limpiar sola. Y yo aceptaba esa respuesta porque era lo que había visto en mi propia casa durante toda mi vida, porque así habían sido las cosas con mi padre y mi madre, porque eso era lo normal. Al año de casados me embaracé. Sentí una mezcla extraña de emoción y miedo cuando el médico me confirmó la noticia. Manuel se puso contento porque quería un hijo hombre, alguien que llevara su apellido y su legado, aunque nunca especificó qué legado era ese. Mi embarazo fue difícil, con náuseas constantes durante los primeros meses y dolores de espalda que me acompañaron hasta el final,
Pero yo seguí haciendo todas las labores de la casa porque Manuel decía que estar embarazada no era una enfermedad y que las mujeres de antes trabajaban hasta el momento del parto sin tanto drama. Perdí ese bebé en el 5.º mes. Fue un día de agosto. Hacía un calor insoportable y yo estaba trapeando la sala cuando sentí un dolor agudo en el vientre y después un líquido caliente corriendo por mis piernas. Manuel estaba en el trabajo. Alcancé a llegar hasta la casa de la vecina, la señora Conchita, que me ayudó a llamar a la Cruz Roja. En el hospital me dijeron que había sido un aborto espontáneo, que estas cosas pasaban, que podía volver a intentarlo en unos meses. Cuando Manuel llegó al hospital, lo primero que me preguntó fue si había sido un niño o una niña. Cuando le dijeron que no habían podido determinarlo, asintió con la cabeza y me dijo que no me preocupara, que tendríamos más hijos. Lloré esa pérdida en silencio, sola en mi casa durante las semanas de recuperación. Manuel no faltó ni un solo día al trabajo, y cuando regresaba por las tardes esperaba que la cena estuviera lista, a pesar de que yo apenas podía estar de pie por el dolor y la debilidad. Mi madre vino a visitarme una vez. Me trajo un caldo de pollo y me dijo que estas cosas pasaban por algo, que era la voluntad de Dios, que tenía que ser fuerte y seguir adelante. No me abrazó, no me dejó llorar en su hombro. Solo me recordó que tenía un esposo que atender y una casa que cuidar, y que el dolor no era excusa para descuidar mis responsabilidades. Intentamos tener hijos durante los siguientes 5 años. Me embaracé 2 veces más, y las 2 veces perdí los bebés antes del 4.º mes. Después de la tercera pérdida, el ginecólogo me explicó que tenía un problema en el útero que hacía muy difícil llevar un embarazo a término, que podría intentar un tratamiento especializado, pero que era costoso y no había garantías. Cuando le conté a Manuel, se quedó callado por un largo rato, y después me dijo que si no podía darle hijos, entonces al menos debería asegurarme de mantener la casa impecable y de atenderlo bien en todo lo demás. Esa fue la primera vez que sentí que me estaba convirtiendo en algo menos que una persona para él. Ya no era Adriana, la mujer con la que se había casado. Era la esposa que no podía cumplir su función principal de darle descendencia, y por lo tanto tenía que compensar esa falla, siendo perfecta en todo lo demás. Y yo lo acepté porque no sabía que podía hacer otra cosa, porque toda mi vida me habían enseñado que el valor de una mujer estaba en servir, en complacer, en desaparecer, bajo las necesidades de los demás. Manuel empezó a salir más seguido. Llegaba más tarde, a veces con olor a perfume que no era el mío, con excusas cada vez menos elaboradas sobre reuniones de trabajo o compromisos que no podía evitar. Yo no preguntaba porque había aprendido que preguntar solo traía problemas, que era mejor no saber, que mi trabajo era mantener la casa funcionando sin importar lo que él hiciera afuera. Cuando mis hermanos o mi padre me preguntaban cómo me iba en mi matrimonio, yo respondía que bien, que Manuel era un buen proveedor, que no me faltaba nada. Y era cierto que no me faltaba nada material, pero estaba muriendo de hambre emocional y nadie parecía notarlo, ni siquiera yo misma. En algún punto de esos años, dejé de mirarme al espejo más allá de lo necesario para peinarme. Dejé de preocuparme por mi ropa más allá de que estuviera limpia y presentable. Dejé de tener conversaciones que no fueran sobre la casa, la comida, las cosas que había que comprar. Me convertí en una sombra que se movía por la casa, haciendo tareas interminables. Una presencia silenciosa que mantenía todo funcionando, sin ser vista realmente. Y lo peor de todo es que ni siquiera me daba cuenta de que estaba desapareciendo. Los años pasaron con esa monotonía pesada que aplasta el alma sin que una se dé cuenta. En 1990 cumplí 34 años, aunque sentía que tenía 60. Manuel seguía trabajando en la misma empresa de materiales de construcción, aunque ahora tenía un puesto un poco mejor que le pagaba algo más.
Con ese dinero extra decidió hacer mejoras a la casa. Amplió la sala, construyó una terraza en la parte de atrás, cambió los pisos de la cocina por unos azulejos más modernos. Yo no opiné en ninguna de esas decisiones. Él contrataba a los albañiles, escogía los materiales, decidía los colores. Yo solo me encargaba de limpiar el desorden que dejaban los trabajadores cada tarde, de preparar aguas frescas para los que venían a hacer las remodelaciones, de mantener el resto de la casa funcionando mientras media casa estaba en obra. Nuestra vida social era inexistente. Manuel salía los viernes después del trabajo con sus amigos del trabajo, llegaba tarde oliendo a cerveza y cigarros, y se iba directo a dormir sin siquiera saludarme. Los sábados se levantaba tarde, desayunaba lo que yo le preparaba sin levantar la vista del plato, y después se instalaba frente al televisor a ver fútbol toda la tarde. Los domingos visitábamos a su familia, donde yo me pasaba las horas ayudando a mi suegra en la cocina, mientras los hombres conversaban en la sala sobre política, deportes, negocios. Nadie nunca me preguntó mi opinión sobre nada. Yo era simplemente la esposa de Manuel, la nuera que ayudaba en la cocina, la mujer sin voz ni nombre propio. Mi suegra, doña Refugio, era una mujer dura que había criado a 6 hijos prácticamente sola, porque su esposo había sido alcohólico y violento. Ella veía mi vida con Manuel como un lujo comparado con lo que ella había vivido. Cuando en alguna ocasión me atreví a mencionar que Manuel nunca me llevaba a ningún lado, que pasaba muy poco tiempo conmigo, me miró con esos ojos duros y me dijo que yo no sabía lo que era sufrir de verdad, que al menos Manuel no me golpeaba, no me quitaba el dinero del gasto, no llegaba borracho todos los días. Y tenía razón en eso. Manuel nunca me pegó, nunca me gritó de forma escandalosa, nunca me dejó sin dinero para la comida. Simplemente me ignoraba, me trataba como parte del mobiliario, como un electrodoméstico útil que mantenía la casa funcionando. Mis amigas de la infancia se habían ido dispersando. Algunas se habían mudado a otras colonias, otras a otros estados. Las pocas que quedaban cerca estaban igual de absortas en sus propias casas, sus propios esposos, sus propios hijos. Cuando nos encontrábamos en el mercado o en la misa, intercambiábamos saludos rápidos, comentarios superficiales sobre el clima o los precios de los jitomates. Nadie hablaba de lo que realmente sentíamos, de esa soledad que nos comía por dentro, de ese vacío que crecía cada día, a pesar de tener las casas llenas de gente. En 1995 mi padre murió de un infarto. Tenía 67 años y se fue de golpe, sin avisar, mientras dormía una siesta después de comer. Mi madre quedó viuda a los 64 y mis hermanos decidieron que ella se fuera a vivir con Esteban Jr., que ya tenía una casa más grande y podía acomodarla. Vi a mi madre empacar sus pocas pertenencias en 2 maletas desgastadas, despedirse de la casa donde había vivido más de 40 años, donde había criado a sus hijos, donde había desaparecido día a día bajo el peso de una vida que nunca eligió realmente. La abracé en el funeral de mi padre y sentí sus huesos delgados bajo la blusa negra, ese cuerpo gastado por décadas de trabajo sin descanso. Y me vi a mí misma en 30 años, frágil y acabada, habiendo dedicado toda mi existencia a servir a otros, sin haber vivido nunca para mí misma. Fue después de la muerte de mi padre cuando algo empezó a cambiar en mí, aunque no podría decir exactamente qué. Era como una incomodidad constante, una piedrita en el zapato que no podía quitarme. Empecé a darme cuenta de cosas que antes pasaba por alto. Empecé a notar el tono de voz que Manuel usaba cuando me pedía algo. Ese tono que no era exactamente grosero, pero tampoco era respetuoso. Era simplemente el tono que se usa para dar órdenes a alguien que está ahí para obedecer. Empecé a darme cuenta de que nunca usaba mi nombre. Siempre era oye o o simplemente empezaba a hablar dando por hecho que yo estaba atenta a sus necesidades.
Empecé a notar también que cuando llegaban visitas a la casa, Manuel me presentaba diciendo: «Ella es la que se encarga de la casa» o «Ella es la que cocina». Nunca «Ella es Adriana, mi esposa». Era como si mi única identidad fuera la función que cumplía, no la persona que era. Y lo peor era que yo había aceptado esa identidad sin cuestionarla durante todos esos años. Porque era lo que me habían enseñado desde niña, porque era lo que veía en todas las mujeres a mi alrededor. Los domingos, cuando visitábamos a mi suegra, empecé a observar más detenidamente la dinámica familiar. Los hijos hombres de Doña Refugio se sentaban en la sala mientras sus esposas ayudaban en la cocina. Los nietos varones corrían y gritaban libremente, mientras las niñas eran reprendidas y hacían mucho ruido. Las conversaciones importantes se daban entre los hombres, mientras las mujeres intercambiábamos recetas y consejos sobre cómo quitar manchas difíciles de la ropa. Vi esa repetición generacional de invisibilidad femenina y sentí algo parecido al asco mezclado con una tristeza profunda. Una tarde de 1997, mientras planchaba las camisas de Manuel, la televisión estaba prendida con un programa de noticias. Estaban entrevistando a una mujer que había abierto su propio negocio después de divorciarse a los 50 años. Hablaba de lo difícil que había sido, pero también de lo liberador que era tomar sus propias decisiones, manejar su propio dinero, vivir bajo sus propias reglas. Yo me quedé paralizada con la plancha en la mano, escuchando cada palabra de esa mujer como si fuera un idioma extranjero que de pronto podía entender. Manuel entró a la habitación en ese momento, vio lo que estaba viendo y cambió el canal sin decir palabra, poniéndole a un partido de fútbol. Yo no dije nada, solo seguí planchando, pero algo en mi interior había despertado y ya no iba a poder volver a dormirse. Empecé a prestar más atención a lo que pasaba en el mundo fuera de mi casa. Cuando iba al mercado, escuchaba las conversaciones de otras mujeres. Algunas hablaban de trabajos que habían conseguido, de cursos que estaban tomando, de pequeñas libertades que se estaban permitiendo. En la televisión, cuando Manuel no estaba, buscaba programas que hablaran de mujeres que habían hecho algo diferente con sus vidas. Leía las revistas que encontraba olvidadas en la sala de espera del médico, artículos sobre independencia femenina y autoestima que me hacían sentir una mezcla de esperanza y desesperación. Pero mi vida seguía igual. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno de Manuel, limpiaba la casa, hacía las compras, cocinaba, lavaba, planchaba, esperaba. Cuando Manuel llegaba, le servía la cena, escuchaba sus quejas del día sin que él nunca preguntara por el mío. Recogía la cocina, dejaba todo listo para el día siguiente. Me acostaba en la cama que compartíamos, pero que se sentía más sola que si durmiera en un desierto. Y me preguntaba cuántos años más iba a vivir así, cuánto tiempo más iba a seguir siendo invisible. En el año 2000 cumplí 44 años. Manuel no recordó mi cumpleaños. No era la primera vez. Ya me había acostumbrado a que mis cumpleaños pasaran desapercibidos. Mi madre me llamó por teléfono para felicitarme y para contarme que se sentía muy cansada últimamente, que los años ya le pesaban. Tenía 69 años y se escuchaba como de 90. Le pregunté si era feliz viviendo con mi hermano y su familia, y hubo un silencio largo antes de que respondiera que estaba bien, que al menos tenía un techo y comida, que más no podía pedir. Colgué el teléfono y lloré por ella, por mí, por todas las mujeres que habíamos aceptado que un techo y comida eran suficientes para conformarnos con una vida sin alegría. Fue por esa época cuando empecé a tener problemas de salud, dolores de cabeza constantes, insomnio, dolor en las articulaciones, cansancio extremo que no se me quitaba ni durmiendo. El médico me dijo que era estrés, que tenía que relajarme, que tenía que hacer ejercicio y comer mejor. Le dije que no tenía tiempo para hacer ejercicio porque tenía que mantener una casa funcionando
y me miró con esa expresión condescendiente de quien no entiende realmente lo que está escuchando. Me recetó unas vitaminas y me dijo que volviera en un mes si no mejoraba. No mejoré. Los dolores se hicieron peores, el cansancio más profundo. Manuel se quejaba de que la casa no estaba tan limpia como antes, de que la comida no le sabía igual, de que yo me había vuelto descuidada. Yo intentaba explicarle que no me sentía bien, que necesitaba ayuda, que tal vez podríamos contratar a alguien que viniera aunque fuera una vez a la semana para ayudarme con la limpieza profunda. Me dijo que no íbamos a gastar dinero en eso cuando yo estaba en la casa todo el día sin hacer nada, que las mujeres de antes aguantaban peores cosas sin tanto drama, que dejara de buscar excusas para no cumplir con mis obligaciones. Esa noche, sola en la cocina después de lavar los trastes de la cena, me senté en el piso de azulejos fríos y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por todos los años perdidos, por todos los sueños que nunca me permití tener, por la persona en la que me había convertido. Y en algún punto de ese llanto, entre el cansancio y la desesperación, pensé por primera vez en irme. Fue solo un pensamiento fugaz, casi como una fantasía imposible, pero se sembró en mi mente como una semilla que empezaría a crecer lentamente. La vida continuó con su ritmo monótono durante los siguientes años. Mi salud siguió deteriorándose poco a poco, aunque los médicos nunca encontraban nada específicamente mal conmigo. Manuel seguía llegando cada vez más tarde, cada vez más desinteresado en cualquier cosa que tuviera que ver conmigo. Yo seguía manteniendo la casa impecable, preparando sus comidas favoritas, lavando y planchando su ropa, siendo el fantasma silencioso que hacía que su vida funcionara sin problemas. Pero ahora había una diferencia. Ahora yo estaba consciente de mi propia invisibilidad. Ya no la aceptaba como algo natural, como el orden correcto de las cosas. Cada vez que Manuel me llamaba sin usar mi nombre, cada vez que pasaba frente a mí sin verme realmente, cada vez que daba por hecho que sus necesidades eran más importantes que las mías, yo lo notaba. Y cada vez que lo notaba, una pequeña llama de rabia se encendía en mi pecho. En 2005 empecé a hacer algo que nunca había hecho antes: guardar dinero. Manuel me daba el gasto semanal para la casa, y yo empecé a ahorrar de ahí. Compraba las marcas más baratas en el mercado, dejaba de comprar cosas que no eran absolutamente necesarias, buscaba ofertas y regateaba precios. Cada peso que ahorraba lo guardaba en una lata de galletas que escondí en el fondo del closet, detrás de las cobijas que solo usábamos en invierno. No sabía para qué estaba ahorrando. No tenía un plan. Solo sabía que quería tener algo que fuera mío, algo que Manuel no controlara, aunque fuera un poco de dinero escondido en una lata vieja. Empecé también a salir más de la casa. No a lugares especiales, solo a caminar por el parque que quedaba a unas cuadras, a sentarme en las bancas a ver pasar a la gente, a respirar aire que no estuviera mezclado con el olor a cloro de la casa recién trapeada. Manuel nunca preguntó a dónde iba o qué hacía. Probablemente ni siquiera notaba mis ausencias. O si las notaba, no le importaban mientras la casa siguiera funcionando y su comida siguiera estando lista cuando él llegaba. En esos paseos por el parque conocí a doña Luisa, una mujer de unos 60 años que también iba ahí seguido a caminar. Empezamos a saludarnos, después a intercambiar palabras y eventualmente a sentarnos juntas en las bancas a platicar. Luisa era viuda desde hacía 3 años y me contó que había sido el mejor periodo de su vida. Su esposo había sido controlador y demandante, y cuando murió, ella finalmente había podido respirar. Había empezado a tomar clases de baile, había viajado a visitar a una prima que vivía en Monterrey, había aprendido a manejar su propio dinero. Me hablaba de estas cosas con una luz en los ojos que yo no había visto en ninguna mujer mayor, y yo la escuchaba como quien escucha un cuento de hadas imposible. Un día Luisa me preguntó por qué me veía tan triste siempre. Nadie me había preguntado eso en décadas. Nadie se había dado cuenta de que estaba triste,
O si se daban cuenta, no les importaba lo suficiente como para preguntar. Sentí que algo se rompía dentro de mí y empecé a llorar ahí mismo, en la banca del parque, mientras otras personas paseaban a sus perros o hacían ejercicio a nuestro alrededor. Luisa me tomó de la mano y me dejó llorar sin hacer preguntas, sin juzgarme, solo sosteniéndome con su presencia. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Le conté sobre Manuel, sobre mi vida, sobre cómo me sentía invisible, sobre cómo había perdido completamente quién era yo. Luisa me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que nadie podía salvarme excepto yo misma, que podía quedarme esperando a que algo cambiara, o podía ser yo quien hiciera el cambio, pero que a nuestras edades ya no teníamos tiempo que perder esperando milagros. Esas conversaciones con Luisa se volvieron lo más importante de mis días. Ella me prestaba libros que había leído, me contaba historias de mujeres que había conocido, que se habían atrevido a cambiar sus vidas. Me recordaba que todavía tenía años por delante, que podía vivir de manera diferente. Y yo empecé a permitirme pensar en posibilidades que antes me parecían imposibles. Empecé a imaginar cómo sería vivir sola, tener mi propio espacio, tomar mis propias decisiones sin tener que consultarle a nadie. Pero el miedo era enorme. ¿Cómo iba a mantenerme si me iba? No había trabajado nunca fuera de mi casa. No tenía habilidades más allá de las domésticas. No sabía manejar dinero más allá del gasto semanal del mercado. ¿A dónde iría? ¿Qué dirían mi familia, mis vecinos, la gente de la iglesia? ¿Tenía derecho a romper un matrimonio solo porque no era feliz? ¿Cuando Manuel no me golpeaba, no me insultaba, no me dejaba sin comer? En 2008 mi madre se enfermó gravemente. Le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los médicos dijeron que le quedaban tal vez 6 meses. Pasé esos meses yendo y viniendo de la casa de mi hermano para cuidarla, alternándome con mis cuñadas. Vi a mi madre consumirse lentamente en esa cama, cada día más delgada, más débil, más ausente. Y una tarde, cuando estábamos solas, me tomó la mano con una fuerza que ya no debería tener y me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que había desperdiciado su vida, que había hecho todo lo que le dijeron que tenía que hacer, que había sido la esposa perfecta, la madre perfecta, la mujer abnegada que todos admiraban, y que ahora que estaba muriendo, se daba cuenta de que nunca había vivido realmente, que nunca había hecho algo solo porque ella lo quería, solo porque la hacía feliz, que nunca había dicho que no, nunca había puesto sus necesidades primero, nunca se había dado permiso de ser algo más que una sirvienta de su propia familia. Y me rogó, con lágrimas en los ojos y una voz que apenas se escuchaba, que yo no cometiera el mismo error, que todavía estaba a tiempo de vivir de verdad. Mi madre murió 2 semanas después de esa conversación. Tenía 77 años y murió rodeada de sus hijos y nietos, pero sola en la forma más profunda que existe. Manuel no fue al funeral. Dijo que tenía una reunión importante en el trabajo que no podía cancelar. Yo me paré junto a la tumba de mi madre y tomé una decisión. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que no iba a morir como ella, llena de arrepentimientos y sueños no cumplidos. Intensifiqué mis ahorros. Cada peso que podía guardar iba a la lata de galletas en el closet. Empecé a investigar discretamente sobre rentar cuartos, sobre trabajos que podría hacer sin experiencia previa, sobre trámites legales para separaciones. Luisa me ayudó con información, me presentó a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Me recordó constantemente que tenía derecho a una vida mejor. Y entonces empecé a notar las señales, pequeñas cosas que antes ignoraba o racionalizaba, pero que ahora veía con claridad absoluta. La primera señal fue un día de marzo de 2009. Yo estaba en la cocina preparando la comida cuando escuché que Manuel llegaba. Era mediodía. Él nunca llegaba a esa hora.
Entró a la casa y ni siquiera me saludó. Solo se metió directo a la recámara. Esperé unos minutos y después fui a preguntarle si necesitaba algo. Lo encontré cambiándose de camisa. La que traía puesta tenía una mancha de labial en el cuello. Cuando me vio mirando la mancha, no se inmutó siquiera. Solo me dijo que me apurara con la comida porque tenía que regresar a la oficina. Yo me quedé parada ahí, sosteniendo la camisa sucia que él había aventado en el cesto de ropa, viendo esa mancha de labial rojo intenso, que definitivamente no era de ningún producto que yo usara. Y en lugar de confrontarlo, en lugar de preguntarle qué significaba eso, solo me fui a la cocina a terminar de cocinar. Me dije a mí misma que probablemente fue un accidente, que tal vez una compañera de trabajo lo había saludado de beso y se había corrido el labial, que estaba viendo cosas donde no las había. La segunda señal llegó unas semanas después. Manuel empezó a llegar aún más tarde de lo normal. Cuando le preguntaba dónde había estado, me decía que había tenido que quedarse resolviendo asuntos pendientes en la oficina, que había habido inventario, que su jefe lo había mandado a hacer una entrega de último minuto. Sus excusas cambiaban cada vez y nunca cuadraban completamente, pero yo hacía como que le creía porque era más fácil que enfrentar la verdad que ya empezaba a ser obvia. La tercera señal fue cuando empezó a llegar bañado. Antes Manuel llegaba del trabajo sudado, oliendo a materiales de construcción y al ambiente de la bodega. Pero de pronto empezó a llegar recién bañado, con el pelo todavía húmedo, oliendo a jabón y loción. Cuando le pregunté por qué se estaba bañando antes de llegar a casa, me dijo que en la empresa habían instalado regaderas nuevas para los empleados y que él aprovechaba para bañarse antes de salir para no llegar todo sucio. Yo asentí y no dije nada más, pero en el fondo sabía que era mentira. Manuel nunca había sido de los que se preocupaban por llegar limpio a casa. La cuarta señal fue en su cumpleaños de ese año. Yo le había preparado su comida favorita, había horneado un pastel, había arreglado la mesa bonita con la esperanza de que tal vez pasaríamos un rato agradable juntos. Manuel llegó a las 11 de la noche, claramente tomado, riéndose de algo que había pasado en la celebración que había tenido con sus amigos. Ni siquiera vio el pastel, ni la mesa arreglada, ni el esfuerzo que yo había hecho. Solo se tiró en el sofá y se quedó dormido ahí. Yo apagué las velas del pastel que nunca soplamos, guardé la comida en el refrigerador, limpié todo y me fui a dormir sola a la recámara. No lloré. Ya ni siquiera tenía lágrimas para esas cosas. La quinta señal fue cuando encontré un recibo en el bolsillo de su pantalón mientras clasificaba la ropa para lavar. Era de un restaurante que quedaba del otro lado de la ciudad, uno de esos lugares bonitos y caros a donde Manuel nunca me había llevado. El recibo era por 2 personas, incluía 2 copas de vino, 2 platos fuertes, un postre para compartir. Estaba fechado 3 días antes, un martes cualquiera que según Manuel había llegado tarde por inventario en la bodega. Guardé el recibo en mi bolsillo, lo metí después en la lata de galletas junto con mis ahorros, como evidencia de una verdad que ya no podía seguir negando. La sexta señal fue cuando noté que Manuel había empezado hasta a arreglarse más. Antes salía al trabajo con lo que yo le planchaba sin importarle mucho cómo se veía. Pero de pronto empezó a ser más selectivo con su ropa, a usar loción que antes reservaba solo para ocasiones especiales, a peinarse con más cuidado, a revisar su aspecto en el espejo antes de salir. Cuando le comenté que se veía bien arreglado, me dijo que en el trabajo le habían dicho que tenían que presentarse de forma más profesional, porque estaban tratando de conseguir clientes nuevos. Otra mentira que yo dejé pasar en silencio. La séptima señal fue el día que lo vi sonriendo mientras mandaba mensajes en su celular. Estábamos cenando, yo le había preguntado algo sobre su día, y él ni siquiera me estaba prestando atención. Tenía la vista clavada en su teléfono, escribiendo algo con una sonrisa que yo no le había visto en años.
Cuando finalmente levanté la voz para que me hiciera caso, guardó el teléfono de inmediato. La sonrisa se borró de su cara y me respondió con ese tono molesto de quien ha sido interrumpido de algo importante. Le pregunté con quién estaba hablando y me dijo que con un cliente, que no lo molestara con preguntas tontas. La octava señal fue cuando una mañana encontré un cabello largo y castaño en su camisa. Yo tenía el cabello corto y entrecano desde hacía años. Ese cabello era de alguien más, de alguien que había estado lo suficientemente cerca de Manuel como para dejar ese rastro. Sostuve ese cabello entre mis dedos y sentí una mezcla extraña de dolor y alivio, dolor por la confirmación de lo que ya sabía, y alivio porque ahora tenía una razón concreta, algo tangible que justificaba lo que estaba empezando a planear. Cada una de estas señales las había visto, las había procesado, las había archivado en algún lugar de mi mente. Pero en el momento en que sucedían, me decía a mí misma que estaba exagerando, que estaba siendo paranoica, que no debía sacar conclusiones apresuradas. Me convencía de que Manuel solo estaba pasando por una etapa, que estaba estresado por el trabajo, que yo estaba malinterpretando situaciones inocentes. Porque aceptar la verdad significaba tener que tomar decisiones, y yo todavía no estaba lista para eso. Pero las señales seguían acumulándose, una tras otra, como gotas de agua que eventualmente llenan un vaso hasta derramarse. Y yo las guardaba todas, no solo en mi memoria, sino también físicamente. El recibo del restaurante, otro recibo que encontré después de una tienda de ropa de mujer, una nota que cayó de su cartera con un número de teléfono y un corazón dibujado. Un cargo en el estado de cuenta del banco que llegó a la casa por error de un hotel en Puerto Vallarta en fechas en que, según Manuel, había tenido que ir a un curso de capacitación en Monterrey. Guardaba todo esto en la lata de galletas junto con mi dinero ahorrado. Era mi evidencia, mi prueba de que no estaba loca, de que no estaba imaginando cosas, de que tenía razones válidas para lo que estaba empezando a planear. Porque sabía que cuando finalmente decidiera irme, la gente iba a preguntar por qué. Iban a decir que Manuel era un buen hombre, que no me golpeaba, que me daba dinero para el gasto, que yo no tenía motivos para quejarme. Y necesitaba poder responderles, aunque solo fuera a mí misma. En 2012 cumplí 56 años. Manuel otra vez olvidó mi cumpleaños. Yo me desperté ese día y me quedé acostada en la cama mirando el techo, pensando en cómo había llegado hasta ahí. 56 años de edad y sentía que no había vivido ni uno solo de forma plena. 32 años de matrimonio y no recordaba un solo día en que me hubiera sentido verdaderamente feliz, verdaderamente vista, verdaderamente amada. Me levanté, preparé el desayuno de Manuel, lo vi irse al trabajo como todos los días, y después, en lugar de empezar con mis tareas de la casa, me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo y empecé a hacer una lista. Una lista de todo lo que necesitaba hacer antes de poder irme. Una lista de todo lo que tenía que conseguir, todo lo que tenía que planear, todo lo que tenía que resolver. Necesitaba más dinero. Lo que había ahorrado no iba a alcanzar para mucho. Necesitaba encontrar un lugar a donde ir, aunque fuera temporal. Necesitaba averiguar sobre mis derechos legales, sobre cómo hacer una separación, sobre si tenía derecho a algo de la casa que habíamos pagado juntos todos esos años. Necesitaba prepararme mentalmente para las reacciones de la gente, para la soledad que vendría, para empezar de cero a una edad en que la mayoría de la gente ya se está preparando para retirarse. Pero más que nada, necesitaba tomar la decisión final. Necesitaba pasar del «algún día me voy a ir» al «este día me voy». Y eso era lo más difícil de todo, porque significaba cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Significaba aceptar que había desperdiciado 3 décadas de mi vida, pero que todavía podía salvar lo que me quedaba.
Luisa me ayudó a conseguir un trabajo de limpieza en casa de una familia que ella conocía. No era mucho, solo 2 veces a la semana, unas horas cada vez. Pero era dinero que yo ganaba y que podía guardar sin que Manuel supiera. Le dije a Manuel que iba a clases de tejido en la parroquia esas tardes, y él ni siquiera preguntó detalles. Solo le importaba que su comida siguiera estando lista cuando él llegara. Empecé a sacar documentos importantes de la casa poco a poco. Mi acta de nacimiento, mi credencial del INE, las escrituras de la casa donde aparecía que yo también era propietaria, aunque Manuel siempre había actuado como si fuera solo de él, estados de cuenta bancarios viejos, mi cartilla de vacunación que guardaba desde niña por alguna razón sentimental. Todo lo iba guardando en una bolsa de plástico que dejaba en casa de Luisa, construyendo lentamente mi ruta de escape. Los meses pasaron. Manuel seguía con su vida paralela que ya ni siquiera se molestaba en esconder bien. Yo seguía con mi rutina de siempre, pero ahora cada tarea que hacía la sentía diferente porque sabía que tenía fecha de caducidad. Cada camisa que planchaba pensaba, ¿cuántas camisas más tendré que plancharle? Cada comida que preparaba pensaba, ¿cuántas comidas más tendré que cocinarle? Era como estar en una cuenta regresiva hacia la libertad. El momento de claridad absoluta llegó una tarde de septiembre de 2013. Fue uno de esos días aparentemente normales que de pronto se convierten en un parteaguas. Yo estaba en el súper haciendo las compras de la semana cuando vi a Manuel. Él no me vio a mí. Estaba en el pasillo de los vinos, acompañado de una mujer. Ella era más joven que yo, tal vez de 40 y tantos, con el cabello largo y castaño como el que había encontrado en su camisa, vestida con ropa moderna y maquillaje bien puesto. Manuel le estaba mostrando una botella de vino, diciendo algo que la hacía reír. Se veían cómodos juntos, familiares, como una pareja de verdad. Me escondí detrás de un exhibidor de latas, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Los vi caminar juntos hacia la caja, Manuel cargando una canasta con cosas que reconocí como sus favoritas. Aceitunas, quesos, pan francés, ese vino caro que nunca comprábamos en casa porque, según él, era un gasto innecesario. Los vi pagar, salir juntos, subirse a la camioneta de Manuel. Los vi irse mientras yo seguía parada ahí como estatua, aferrada a mi carrito de compras, tratando de procesar lo que acababa de ver. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para Manuel. Solo sentí una calma extraña, una claridad que nunca antes había experimentado. Ya no había dudas, ya no había lugar para racionalizaciones. Era real. Manuel tenía otra vida, otra mujer, probablemente otro hogar que compartía con ella. Y mientras tanto yo seguía en mi casa, limpiando y cocinando, y lavando como la tonta que había sido durante todos estos años. Terminé de hacer las compras en piloto automático. Regresé a casa, guardé todo. Empecé a preparar la cena como si nada hubiera pasado. Cuando Manuel llegó esa noche, lo recibí como siempre. Le serví la cena como siempre. Limpié la cocina como siempre. Él no notó nada diferente. Nunca notaba nada que tuviera que ver conmigo. Pero esa noche, después de que se durmió, yo me senté en la sala Sasa a oscuras y tomé la decisión final. Ya no era, algún día me voy a ir. Ya no era cuando esté lista. Era, me voy a ir pronto. Solo necesitaba terminar de juntar lo que me faltaba, de hacer los últimos preparativos, de elegir el día exacto. Intensifiqué todo. Trabajaba más horas en las casas donde me habían contratado para limpiar. Vendí discretamente algunas de mis pocas joyas, unas arracadas de oro que mi madre me había dejado, una cadena que era de mi abuela. Seguí sacando mis pertenencias poco a poco, lo que realmente me importaba que eran muy pocas cosas. Unas fotos de mis padres, una imagen de la Virgen que era de mi madre, un rebocito tejido que mi abuela me había regalado cuando era niña,
algunos documentos importantes. Renté un cuartito en una vecindad que quedaba del otro lado de la ciudad. Era pequeño, apenas tenía espacio para una cama individual, un burocito y una cocineta de 2 hornillas, pero era mío. Lo pagué 3 meses por adelantado con mis ahorros. Era mi refugio, el lugar a donde iría cuando finalmente me decidiera a dar el paso. Empecé a empacar mentalmente. No podía llevarme mucho porque Manuel se daría cuenta si faltaban cosas. Decidí que solo llevaría lo esencial: mi ropa, mis documentos, mis pocas pertenencias personales. Todo lo demás, todos los años de acumulación de cosas para el hogar, se quedarían ahí. Que Manuel viera lo que quedaba cuando alguien desaparecía de su vida. Hablé con un abogado que Luisa me recomendó. Era una abogada joven que atendía en un despacho pequeño y que me dio una consulta gratuita. Le conté mi situación y ella me explicó mis opciones. Me dijo que podía demandar el divorcio, que tenía derecho a la mitad de la casa, aunque las escrituras estuvieran a nombre de los dos, que probablemente podría conseguir una pensión alimenticia, dado que Manuel había sido el proveedor durante todo el matrimonio. Anoté todo lo que me dijo, guardé la información, sabiendo que eventualmente la usaría, pero que primero necesitaba simplemente salir, poner distancia, empezar a respirar aire que no estuviera contaminado por años de infelicidad. En enero de 2014, mi hermano Javier me llamó para avisarme que mi madre habría cumplido 83 años ese día. Hablamos de ella, de cómo nos hacía falta, de cómo la recordábamos. Y después de colgar me quedé pensando en sus últimas palabras para mí, en cómo me había rogado que no desperdiciara mi vida como ella había desperdiciado la suya, y sentí que finalmente estaba lista para honrar ese último deseo suyo. Elegí la fecha, 15 de marzo de 2014. No había nada particularmente especial en ese día, pero era suficientemente pronto como para que no perdiera el valor y suficientemente lejano como para terminar de ultimar los detalles. Marqué esa fecha en el calendario que tenía escondido en mi bolsa, y cada día que pasaba la miraba, contando los días que faltaban para mi liberación. Manuel seguía en su mundo, completamente ajeno a lo que se avecinaba. Seguía llegando tarde, seguía con sus mentiras mal construidas, seguía tratándome como un mueble útil que mantenía su casa funcionando. No tenía la menor idea de que yo estaba a punto de cambiar su vida tanto como la mía. Las 2 últimas semanas antes del día elegido fueron las más difíciles. Tuve momentos de pánico donde pensaba en todas las cosas que podían salir mal. ¿Y si no podía mantenerme con el poco dinero que había ahorrado? ¿Y si mi familia me rechazaba por haber dejado a mi esposo? ¿Y si me arrepentía de haber tirado por la borda tantos años de matrimonio? ¿Y si Manuel reaccionaba mal cuando se diera cuenta? ¿Y si estaba cometiendo el peor error de mi vida? Pero entonces pensaba en mi madre muriéndose llena de arrepentimientos. Pensaba en todos esos años siendo invisible, siendo solo un par de manos que cocinaban y limpiaban. Pensaba en esa mujer en el supermercado riendo con mi esposo, mientras yo me escondía detrás de un exhibidor de latas. Pensaba en 58 años de vida, de los cuales apenas había vivido realmente muy pocos. Y sabía que tenía que hacerlo. Tenía que irme. Tenía que al menos intentar tener una vida propia antes de que fuera demasiado tarde. La noche del 14 de marzo, la noche anterior al día que había elegido, casi no pude dormir. Manuel dormía a mi lado roncando suavemente, completamente ajeno a que esa era la última noche que pasaríamos juntos. Yo me quedé despierta mirando el techo, repasando mentalmente todo lo que haría al día siguiente, todo lo que dejaría atrás, todo lo que esperaba encontrar adelante. Cuando el despertador sonó a las 6 de la mañana del 15 de marzo, me levanté con un propósito claro por primera vez en décadas. Hice todo como siempre. Preparé el desayuno de Manuel, le serví su café como le gustaba, planché la camisa que se pondría ese día. Él comió sin levantar la vista del periódico, sin decirme buenos días,
sin preguntarme cómo había dormido. Terminó de desayunar, agarró su portafolio y salió hacia el trabajo como todas las mañanas. Pero esta vez, cuando la puerta se cerró detrás de él, yo no me puse a limpiar la cocina. Me quedé parada en medio de la sala, escuchando el silencio de la casa, sabiendo que en unas pocas horas ese silencio sería definitivo. 3 horas y 27 minutos. Eso fue lo que me tomó desaparecer. Empecé por la recámara. Saqué del closet la maleta café que había guardado ahí durante todos estos años. La misma con la que llegué a esta casa cuando tenía 26. La puse sobre la cama que había tendido meticulosamente esa mañana, como siempre lo hacía. Aunque esta vez, sabiendo que Manuel tendría que aprender a tender su propia cama, de ahora en adelante. Abrí los cajones de mi cómoda y empecé a sacar mi ropa. No toda, solo lo necesario. 3 pantalones, 4 blusas, ropa interior para una semana, un suéter grueso, mis 2 únicos vestidos decentes. Doblé cada prenda con cuidado, como si el simple acto de doblar ropa pudiera mantenerme anclada a la realidad de lo que estaba haciendo. Del cajón de arriba saqué la lata de galletas. Estaba más pesada de lo que recordaba. La abrí y conté el dinero que había estado guardando durante todos estos años. 6.400 pesos en billetes de diferentes denominaciones, algunos ya viejos y arrugados de tanto estar guardados. No era mucho, pero era mío. Lo había ganado yo, lo había ahorrado yo. Era el fruto de mi propio esfuerzo, y no una concesión de Manuel. Junto al dinero estaban los recibos que había guardado, las pruebas de la doble vida de Manuel, aunque ya ni siquiera me importaban. Ya no necesitaba justificarme ante nadie. Guardé el dinero en mi bolsa, junto con mis documentos. Acta de nacimiento, credencial de elector, cartilla de vacunación, las escrituras de la casa donde constaba que yo también era dueña de la mitad, aunque Manuel siempre había actuado como único propietario. Todo lo que probaba que Adriana López existía como persona individual, no solo como la señora de Manuel. Del buró saqué las pocas joyas que me quedaban, unas arracadas de plata que habían sido de mi abuela, un anillo sencillo que mi padre le había regalado a mi madre y que ella me heredó, una medalla de la Virgen de Guadalupe que había sido mi regalo de primera comunión. Nada de valor monetario significativo, pero cada pieza cargaba con historias de las mujeres de mi familia que habían venido antes que yo, que también habían vivido vidas de servicio silencioso, que también se habían desvanecido bajo el peso de las expectativas. Fui al closet y del fondo, detrás de las cobijas de invierno, saqué una caja de zapatos donde guardaba fotografías viejas. No las había mirado en años. Las saqué y las fui revisando una por una. Había fotos de mi infancia, de cuando todavía sonreía con libertad. Fotos de mi boda, donde aparecía yo con ese vestido blanco que mi madre cosió, con una expresión que ahora reconocía no como felicidad, sino como resignación esperanzada. Fotos de cumpleaños familiares, de navidades, de eventos donde yo siempre aparecía en segundo plano, sirviendo, limpiando, ocupándome de que todos los demás estuvieran bien. Había una foto en particular que me detuvo. Era de hacía unos 15 años, tomada en una reunión familiar en casa de mi suegra. En la foto aparecían todos los hombres de la familia sentados en la sala, relajados, con cervezas en las manos, sonriendo a la cámara. Al fondo, apenas visible a través de la puerta de la cocina, se alcanzaba a ver parte de mi brazo levantando una olla. Ni siquiera había salido completa en la foto, solo un brazo trabajando mientras los demás descansaban. Esa imagen resumía perfectamente los últimos 30 años de mi vida. Guardé solo algunas fotos en mi maleta. Las de mis padres, las de cuando era niña, una de mi boda solo porque algún día, tal vez, querría recordar quién era esa muchacha ingenua que pensaba que el matrimonio la haría feliz. El resto las dejé en la caja. Que Manuel las tirara o las guardara, ya no me importaba.
Fui a la sala y descolgué de la pared el cuadro de la Virgen de Guadalupe que mi madre me había regalado cuando me casé. Era lo único de valor sentimental que quería llevarme de los espacios comunes de la casa. Envolví el cuadro en una toalla vieja y lo metí cuidadosamente en la maleta. Después fui a la cocina. Me paré en medio de ese espacio donde había pasado literalmente miles de horas cocinando, lavando, limpiando. Miré la estufa donde había preparado incontables comidas que Manuel comió sin siquiera levantar la vista del plato. El fregadero donde había lavado montañas de trastes. La mesa donde había comido sola tantas veces porque Manuel prefería comer frente al televisor. Cada rincón de esa cocina guardaba recuerdos de mi invisibilidad. Abrí el cajón donde guardaba los trapos de cocina y saqué uno que había estado escondido al fondo. Lo desdoblé y ahí estaba el sobre que había preparado días atrás. Dentro había 3.000 pesos, dinero que había sacado poco a poco de la cuenta de ahorros que estaba a nombre de los dos, pero que Manuel nunca revisaba. No era robar, me dije. Era tomar lo que me correspondía después de 30 años de trabajo no remunerado, manteniendo su casa, lavando su ropa, cocinando sus alimentos. Metí ese sobre en mi bolsa también. Ahora tenía 9.400 pesos. Suficiente para sobrevivir unos meses si era cuidadosa, mientras encontraba más trabajo, mientras me acomodaba en mi nueva vida. No era mucho, pero era infinitamente más de lo que tenía cuando llegué a esta casa, hacía 32 años, cuando lo único que poseía era una maleta de ropa y un montón de ilusiones que se desvanecieron rápidamente. Revisé el refrigerador y saqué un poco de comida que podía llevarme. Un par de yogures, algo de fruta, un pedazo de queso. Sentí una punzada de algo parecido a la culpa, como si estuviera robando, pero la descarté inmediatamente. Había comprado esa comida con el dinero del gasto que Manuel me daba. Había ido al mercado a conseguirla. La había guardado y organizado. Era tan mía como de él, probablemente más. Volví a la recámara y me cambié de ropa. Me quité el vestido viejo y desgastado que usaba para hacer las labores de la casa y me puse uno de mis 2 vestidos decentes, el azul marino que había comprado hacía 2 años en una tienda de saldos y que casi no usaba porque Manuel decía que para qué me arreglaba, si de todos modos no íbamos a ningún lado. Me peiné frente al espejo, viendo realmente mi reflejo por primera vez en mucho tiempo. Tenía 58 años, pero me veía mayor. Las arrugas alrededor de mis ojos eran profundas, surcos tallados por años de no sonreír genuinamente. Mi cabello estaba completamente canoso, corto y sin ningún estilo particular, porque Manuel decía que gastar en estéticas era tirar el dinero. Mi piel lucía opaca, cansada, como si no hubiera visto el sol en décadas. Pero había algo diferente en mis ojos esa mañana. Un brillo que no había visto en años. Una chispa de determinación, de esperanza, de miedo emocionante. Por primera vez en mucho tiempo me vi como una persona completa, no solo como un conjunto de funciones domésticas. Cerré la maleta. No estaba llena, apenas pesaba. 32 años de vida en esta casa, y todo lo que me llevaba cabía en una maleta mediana. Me colgué mi bolsa al hombro, agarré la maleta con una mano y salí de la recámara. Caminé por el pasillo, pasé por la sala donde Manuel se sentaba cada noche a ver la televisión ignorándome. Pasé por el comedor donde habíamos comido miles de cenas en silencio. Pasé por la cocina donde me había convertido en una sombra que cocinaba y limpiaba sin descanso. Me detuve un momento en la puerta principal. Miré hacia atrás una última vez, viendo la casa que había sido mi prisión durante tantos años. Estaba impecable, como siempre. Los pisos brillaban, no había polvo en ningún lado. Los cojines del sofá estaban perfectamente acomodados. La casa perfecta mantenida por la esposa invisible. Pensé en dejar una nota,
Había escrito varias versiones durante las últimas semanas. Una donde le explicaba todo, donde le decía sobre su amante que yo sabía que existía, sobre años de sentirme invisible, sobre cómo había perdido completamente mi identidad en este matrimonio. Otra donde simplemente le informaba que me iba y que mi abogada se pondría en contacto con él para los trámites del divorcio. Otra más donde le deseaba que fuera feliz con su otra vida, esa que había construido mientras yo seguía aquí, limpiando su casa como una tonta. Pero al final decidí no dejar nada. Ninguna explicación, ninguna justificación, ninguna despedida. Durante 32 años Manuel no me había visto, no me había escuchado, no había prestado atención a mi existencia más allá de lo que yo podía hacer por él. ¿Por qué empezar a explicarme ahora? Mi ausencia hablaría más fuerte que cualquier carta que pudiera escribir. Abrí la puerta y salí. El sol de marzo pegaba fuerte esa mañana. El cielo estaba completamente despejado. Hacía calor, pero no demasiado. Uno de esos días perfectos de primavera en Guadalajara. Cerré la puerta detrás de mí con llave y después saqué mi copia de la llave del llavero. La dejé bajo el tapete de la entrada. Ya no la necesitaría. Esa puerta ya no era mi entrada a ningún lugar, solo la salida final de una vida que ya no me pertenecía. Caminé hasta la esquina donde había quedado de encontrarme con Luisa. Ella estaba ahí esperándome en su carro viejo pero bien cuidado, con una sonrisa en la cara que me llenó de un calor que no había sentido en años. Me subí al carro, puse mi maleta en el asiento de atrás, y cuando Luisa arrancó y empezamos a alejarnos de esa calle, sentí como si me hubieran quitado un peso de toneladas de encima de los hombros. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Ya había pasado suficiente tiempo mirando hacia atrás, hacia años perdidos, hacia oportunidades no tomadas. Ahora solo quería mirar hacia adelante, hacia lo que fuera que me esperaba, por aterrador o incierto que fuera. Luisa manejó en silencio durante los primeros minutos, dejándome procesar lo que acababa de hacer. Después puso su mano sobre la mía y me preguntó cómo me sentía. Y yo, que había pasado décadas sin poder expresar lo que sentía, sin siquiera saber qué sentía, le respondí con total honestidad. Me sentía aterrada, emocionada, culpable, libre, perdida y encontrada todo al mismo tiempo. Me sentía más viva de lo que me había sentido en 30 años. Llegamos al cuartito que había rentado. Luisa me ayudó a subir mi maleta por las escaleras angostas de la vecindad. Abrí la puerta y entramos a ese espacio diminuto que ahora era mi hogar. Una cama individual con un colchón delgado, un buró viejo, una cocineta de 2 hornillas, un baño minúsculo con regadera. No había comparación con la casa que acababa de dejar. Esta habitación era una fracción del tamaño de mi recámara anterior. No tenía los electrodomésticos, los muebles, las comodidades que había tenido durante décadas. Pero era mío. Completamente mío. Nadie más tenía llave. Nadie más iba a decidir qué se cocinaba, a qué hora se comía, cómo se acomodaban las cosas. Por primera vez en mi vida adulta, tenía un espacio que respondía solo a mí. Luisa se quedó conmigo esa tarde. Me ayudó a acomodar mis pocas pertenencias. Colgamos el cuadro de la Virgen en la pared. Pusimos mis fotos en el buró. Fue al mercado y volvió con algunas cosas básicas. Jabón, papel de baño, café, pan, leche, huevos. Cosas simples que yo tendría que aprender a comprar solo para mí, sin tener que calcular las porciones para 2 personas, sin tener que escoger marcas basándome en lo que le gustaba a Manuel. Cuando cayó la noche, Luisa se despidió con un abrazo largo y fuerte. Me dijo que había sido muy valiente, que estaba orgullosa de mí, que no estaba sola en esto. Después se fue y me quedé sola en mi cuartito, en mi nueva vida. Me senté en la cama y miré alrededor. Las paredes estaban pintadas de un color crema deslavado. Había manchas de humedad en una esquina del techo.
Podía escuchar a los vecinos a través de las paredes delgadas. No era perfecto. No era ni siquiera bonito. Pero era el primer paso hacia algo que podía llegar a ser mío de verdad. Esa noche comí un sándwich simple de jamón y queso, sentada en mi cama porque no tenía mesa. Tomé un vaso de agua del grifo. Me acosté temprano porque no tenía televisión que ver, ni tareas que hacer para nadie más. Y por primera vez en 32 años, dormí completa y profundamente, sin sobresaltos, sin preocupaciones de tener que levantarme temprano para preparar el desayuno de alguien más. Desperté al día siguiente sin despertador. Eran casi las 9 de la mañana, una hora a la que normalmente ya habría hecho 1000 cosas en la casa. Pero ahí estaba, acostada en mi cama, sin ninguna obligación inmediata, sin nadie esperando nada de mí. La sensación era tan extraña que por un momento sentí pánico, como si estuviera haciendo algo malo al seguir en la cama a esa hora. Me levanté, me di una ducha rápida en ese baño pequeñito y me preparé un café en la cocineta. No tenía cafetera, solo herví agua en una ollita y le eché café instantáneo. Sabía horrible comparado con el café que le preparaba a Manuel todas las mañanas, pero era mi café horrible, hecho a mi tiempo, tomado sin prisa. Me senté junto a la ventana que daba al patio de la vecindad y vi a otras personas empezar sus días. Una señora tendía ropa en un lavadero comunal. Un señor mayor regaba unas plantas en macetas. 2 niños corrían persiguiéndose mientras su mamá les gritaba que se calmaran. Vida normal, cotidiana, pero desde esta perspectiva se sentía nueva, como si la estuviera viendo por primera vez. El teléfono celular viejo que había comprado unas semanas antes empezó a sonar. Era un número que no tenía guardado, pero que reconocí inmediatamente como el de mi casa. Como el de la casa de Manuel, me corregí. Ya no era mi casa. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a sonar. Lo dejé sonar. Sonó 5 veces esa mañana. No contesté ninguna. Luisa llegó como al mediodía. Traía comida que había preparado y una sonrisa preocupada. Me preguntó cómo había dormido, si necesitaba algo, si estaba bien. Le dije la verdad. Estaba bien. Mejor de lo que había estado en años. Aunque también estaba asustada de lo que vendría. Me contó que había pasado esa mañana por mi antigua calle, solo para ver. Vio el carro de Manuel estacionado frente a la casa a media mañana. Algo inusual porque él normalmente estaba en el trabajo a esa hora. Vio las cortinas de la sala moverse varias veces, como si alguien estuviera mirando hacia afuera, esperando ver llegar a alguien. Sentí una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero la dejé pasar. Manuel había pasado años sin preocuparse por dónde estaba yo, qué hacía yo, qué sentía yo. Ahora le tocaba experimentar lo que era preguntarse por alguien que no estaba ahí. Los días siguientes establecí una rutina nueva. Me levantaba cuando mi cuerpo despertaba, sin alarma. Tomaba mi café horrible despacio, viendo el movimiento de la vecindad. Después salía a buscar trabajo. Había conseguido ya las 2 casas donde limpiaba 2 veces por semana, pero necesitaba más. Recorrí el vecindario tocando puertas, preguntando en tienditas, dejando mi nombre y el número de mi celular en pequeños negocios que tal vez necesitaran ayuda. Conseguí trabajo en una tintorería pequeña que necesitaba a alguien para planchar. El dueño, don Rutilio, era un señor mayor que me contrató casi inmediatamente cuando vio lo bien que planchaba. Me pagaría por prenda, no era mucho, pero sumaba. También conseguí trabajo ayudando en una fonda los fines de semana, sirviendo mesas y ayudando en la cocina. La dueña, doña Chelo, era una mujer ruda pero justa, que me dijo que me pagaría en efectivo cada domingo. Con esos 3 trabajos podía sobrevivir. No iba a vivir con lujos, pero iba a poder pagar mi cuarto, comprar mi comida, tener lo básico. Y eso era más de lo que necesitaba por ahora. El teléfono siguió sonando durante la primera semana.
A veces era el número de la casa, a veces era el celular de Manuel que yo también reconocía, aunque él nunca me llamaba antes. Después empezaron a llegar mensajes. Al principio eran solo: ¿dónde estás? Llámame. Necesitamos hablar. Después se volvieron más urgentes. Adriana, contesta, por favor. Estoy preocupado. ¿Estás bien? Y finalmente se volvieron enojados. Esto es ridículo. Ya deja el drama y regresa. No sé qué mosca te picó, pero ya estuvo bueno. No contesté ninguno. Bloqueé ambos números después de la segunda semana. Ya no quería saber qué tenía que decir. Ya había escuchado suficiente silencio de su parte durante 30 años como para ahora prestarle atención a sus palabras desesperadas. Mi hermano Roberto me llamó como a las 3 semanas de que me fui. No sé cómo consiguió mi nuevo número. Probablemente Manuel se lo dio. Su tono era entre preocupado y regañón, esa combinación que había escuchado toda mi vida de los hombres de mi familia. Me preguntó qué estaba haciendo, dónde estaba, por qué había dejado a Manuel así sin avisar. Le dije que estaba bien, que estaba en un lugar seguro, que necesitaba tiempo para mí. Me dijo que Manuel estaba muy preocupado, que se veía mal, que no entendía qué había pasado, que estaba desesperado buscándome. Le pregunté a Roberto si Manuel le había contado sobre la otra mujer. Hubo silencio del otro lado. Después Roberto dijo que esas eran cosas de matrimonio, que yo debería arreglar con Manuel, que todos los hombres cometían errores, que el matrimonio era para siempre y había que tener paciencia. Le dije que ya había tenido 32 años de paciencia y que se me había acabado. Después colgué. Mi hermano Javier también llamó. Fue menos sutil que Roberto. Me dijo directamente que estaba siendo egoísta, que una mujer de mi edad no tenía por qué andar haciendo dramas, que Manuel era un buen hombre que me había dado una casa y manutención durante todos estos años, que yo estaba tirando por la borda un matrimonio por tonterías. Le pregunté cuándo fue la última vez que él hizo algo solo para hacer feliz a su esposa, algo que no tuviera que ver con mantener la casa funcionando. No supo qué responder. Le dije que no volviera a llamarme, a menos que fuera para apoyarme en lugar de juzgarme. No volvió a llamar. Las únicas llamadas que sí contestaba eran las de Luisa y las de 2 amigas de la infancia que se habían enterado de mi situación y que en lugar de juzgarme me expresaron admiración y apoyo. Una de ellas, Mónica, me confesó que llevaba años pensando en dejar a su esposo, pero que no se atrevía. Le dije que yo tampoco me había atrevido durante décadas, que el miedo era normal, pero que la vida era demasiado corta para pasarla siendo invisible. Un mes después de haberme ido, mi suegra Doña Refugio apareció en la vecindad. No sé cómo me encontró. Probablemente contrató a alguien para buscarme. Tocó a mi puerta una tarde, y cuando abrí, ahí estaba con su cara de piedra y sus ojos duros. Me dijo que necesitábamos hablar. La dejé entrar aunque hubiera preferido no hacerlo. Se sentó en mi única silla y miró alrededor del cuartito con obvio desdén. Después me miró a mí y empezó su discurso. Que Manuel era su hijo, y aunque tal vez no era perfecto, era un buen proveedor, que yo había hecho votos sagrados ante Dios, que el matrimonio no se rompía solo porque una estaba aburrida o insatisfecha, que las mujeres de su generación habían aguantado cosas peores y no andaban dejando a sus esposos por cualquier cosa, que yo debería pensar en mi edad, en que ya no era ninguna jovencita para andar empezando de cero. La dejé hablar sin interrumpirla. Cuando terminó, le hablé por primera vez en 30 años sin bajar la mirada, sin medir mis palabras. Le dije que tenía razón, que ella había aguantado cosas horribles con su esposo alcohólico y violento, y que precisamente por eso no debería querer lo mismo para mí. Que las mujeres de su generación habían sufrido porque no tenían opciones,
pero que yo sí las tenía y que iba a tomarlas, que no iba a pasar los últimos años de mi vida siendo invisible en mi propia casa, solo porque así se habían hecho las cosas siempre. Le dije también que Manuel tenía otra mujer, que lo sabía desde hacía tiempo, que yo lo había visto con ella. Doña Refugio se quedó callada por un momento, y después dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que los hombres eran así, que a veces buscaban afuera lo que no encontraban en casa, pero que eso no era razón para romper una familia, que mi trabajo era ser mejor esposa para que él no necesitara buscar en otro lado. En ese momento entendí que nunca íbamos a estar de acuerdo. Veníamos de mundos completamente diferentes, aunque hubiéramos nacido en la misma ciudad. Ella creía que el sufrimiento de las mujeres era un precio necesario para mantener la estructura familiar. Yo ya no estaba dispuesta a pagar ese precio. Le pedí amablemente que se fuera. Se fue sin despedirse, sin volverse a mirar atrás. Fue la última vez que la vi. Manuel intentó verme como a los 2 meses. Apareció en la tintorería donde yo trabajaba, probablemente después de mucho buscar y preguntar. Don Rutilio, que ya sabía parte de mi historia, le dijo que yo no quería hablar con él y que se fuera. Manuel insistió. Don Rutilio lo amenazó con llamar a la policía. Manuel se fue finalmente, pero no antes de gritarme desde la calle que estaba loca, que me iba a arrepentir, que sin él no era nada. Esas palabras me dolieron. No voy a mentir, pero ya no me destruyeron como lo habrían hecho antes, porque yo sabía que sí era algo sin él. Era Adriana López, una mujer de 58 años que trabajaba 3 empleos para mantenerse sola, que pagaba su propio cuarto, que tomaba sus propias decisiones. No era mucho según los estándares del mundo, pero era infinitamente más de lo que había sido cuando estaba con él. Los meses pasaron y fui construyendo mi nueva vida pieza por pieza. Agregué otro trabajo limpiando una oficina pequeña 3 veces por semana. Con ese dinero extra pude comprar una televisión de segunda mano, pequeñita pero funcional. Conseguí algunos muebles que la gente estaba regalando. Una mesita plegable, un silloncito viejo pero cómodo, algunas ollas y sartenes para cocinar de verdad. Decoré mi cuartito poco a poco. Compré unas cortinas amarillas que le daban luz al espacio. Puse plantas en la ventana, geranios que yo misma cuidaba y que florecían bonito. Colgué más fotos en las paredes, no solo de mi pasado sino también nuevas, de mi vida actual. Una foto que Luisa me tomó un domingo que fuimos al parque, otra de un grupo de mujeres de la vecindad con las que había empezado a juntarme los sábados para tomar café y platicar. Conocí a mis vecinos. Estaba doña Carmela en el cuarto de al lado, una señora de 70 años que también vivía sola y que se convirtió en mi amiga. Estaba don Jesús, un señor jubilado que vivía abajo y que a veces me regalaba verduras de su pequeño huerto. Estaba la familia de los López, una pareja joven con 2 niños que a veces me pedían que los cuidara unas horas y me pagaban un poco extra. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Luisa me convenció de ir con ella a unas clases gratuitas de yoga que daban en un centro comunitario. Al principio me sentía ridícula, torpe, demasiado vieja para esas cosas, pero poco a poco mi cuerpo empezó a responder. Los dolores de espalda que había tenido durante años empezaron a mejorar. Dormía mejor. Me sentía más fuerte. También empecé a ir a un grupo de apoyo para mujeres que coordinaba una asociación civil. Ahí conocí a otras mujeres de diferentes edades que habían dejado matrimonios difíciles, que estaban reconstruyendo sus vidas, que estaban aprendiendo a ser ellas mismas después de años de ser solo lo que otros necesitaban que fueran. Escuchar sus historias me hizo sentir menos sola. Compartir la mía me ayudó a procesarla mejor. En ese grupo conocí a una abogada que trabajaba de voluntaria dando asesoría legal gratuita. Me explicó paso a paso cómo podía iniciar el proceso de divorcio, qué documentos necesitaba,
¿Cuáles eran mis derechos? Me ayudó a preparar la demanda. No le pedí pensión alimenticia a Manuel, aunque probablemente me la habrían dado. Solo quería mi mitad de la casa para poder venderla y tener un colchón económico más sólido. El proceso legal fue largo y complicado. Manuel se resistió al principio. Contrató un abogado que intentó hacerlo todo difícil. Pero yo ya no era la mujer que se rendía fácilmente. Seguí adelante con el proceso. Presenté toda la documentación necesaria. Asistí a todas las audiencias. Después de casi un año, el juez dictaminó que el matrimonio se disolvía y que la casa debía venderse para repartir el dinero equitativamente. La casa se vendió como a los 2 años de que me fui. Recibí un cheque por 230,000 pesos, mi mitad de la venta después de pagar al abogado y los gastos del proceso. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Con ese dinero pude comprar un departamentito pequeño en una colonia popular pero segura. Nada lujoso, pero era mío, completamente mío, con escrituras a mi nombre solamente. La vida en mi departamento nuevo era completamente diferente a todo lo que había conocido antes. Tenía una recámara pequeña, una sala comedor, una cocina integral y un baño completo. No era grande ni elegante, pero cada centímetro era mío para decidir cómo usarlo, cómo decorarlo, cómo vivirlo. Compré muebles de segunda mano y los arreglé yo misma. Pinté las paredes de colores alegres. Amarillo en la cocina, azul claro en la recámara, beige en la sala. Colgué cortinas que yo misma escogí en el mercado. Puse plantas por todos lados. Cada objeto en ese espacio estaba ahí porque yo lo decidí, no porque alguien más lo impuso. Seguí trabajando en mis varios empleos. La tintorería, las casas donde limpiaba, la fonda, la oficina. Era trabajo duro y a veces llegaba a casa exhausta. Pero era un cansancio diferente al que había sentido todos esos años en mi matrimonio. Este cansancio venía de trabajar para mí misma, de construir mi propia vida. Y ese cansancio se sentía honesto, ganado, mío. Con el tiempo empecé a permitirme pequeños lujos. Me compré ropa nueva, no mucha, pero algunas piezas que me gustaban de verdad y que me hacían sentir bien. Empecé a usar maquillaje de nuevo, algo que no había hecho en años. Me dejé crecer el cabello y empecé a teñirlo para cubrir las canas, escogiéndole yo misma el tono. Nada dramático, pero sí cambios que me hacían sentir que estaba cuidando de mí misma. Retomé contacto con algunas amigas de la infancia. Organizamos reuniones ocasionales donde nos juntábamos a comer, a platicar, a ponernos al día. Algunas seguían casadas y parecían contentas. Otras estaban divorciadas o viudas. Otras nunca se habían casado. Pero todas teníamos en común que estábamos en esa edad donde ya no teníamos tiempo ni ganas de fingir, donde podíamos ser honestas sobre nuestras vidas sin tanto juicio. Mi salud mejoró significativamente. Los dolores de cabeza que había tenido durante años desaparecieron casi por completo. Los problemas de insomnio se resolvieron. Los dolores de articulaciones que los médicos nunca habían podido explicar se fueron diluyendo. Era como si mi cuerpo hubiera estado manifestando físicamente el peso emocional que cargaba, y al soltarlo, todo mejoró. Empecé a hacer cosas que siempre había querido hacer, pero nunca me había permitido. Me inscribí en un taller gratuito de lectura en la biblioteca pública. Ahí descubrí mi amor por la poesía, por las novelas, por las biografías de mujeres extraordinarias. Leí con hambre todo lo que podía, recuperando esos años de no haber leído nada más que recetas y etiquetas de productos de limpieza. También me uní a un grupo de voluntarias que visitábamos un asilo una vez al mes. Llevábamos compañía a los ancianos que estaban ahí. Escuchábamos sus historias, jugábamos con ellos cartas o lotería. A veces solo nos sentábamos en silencio tomados de la mano. Esa experiencia me enseñó mucho sobre la importancia de la compañía, de la conexión humana,
de no dejar que la gente se vuelva invisible solo porque es mayor. Hubo momentos difíciles, no voy a romantizar mi nueva vida. Hubo noches donde me sentí terriblemente sola, donde extrañé la familiaridad de tener a alguien más en la casa, aunque ese alguien me ignorara. Hubo días donde el dinero no alcanzaba y tenía que decidir entre comprar algo que necesitaba o pagar algún servicio. Hubo veces donde mi cuerpo de casi 60 años protestaba por las horas de trabajo físico que tenía que hacer. Pero incluso en los peores días de mi nueva vida, nunca me arrepentí de haberme ido. Nunca pensé que hubiera sido mejor quedarme. Porque la diferencia fundamental era que ahora yo estaba viviendo. No solo existiendo, no solo sobreviviendo, sino realmente viviendo. Tomando decisiones, cometiendo errores, aprendiendo cosas nuevas, sintiendo emociones reales. A los 62 años conocí a un grupo de mujeres mayores que se reunían en el parque los domingos para caminar juntas. Empecé a unirme a ellas. Eran mujeres de entre 50 y 70 y tantos años, cada una con su propia historia, sus propias batallas, sus propias victorias. Algunas eran viudas, otras divorciadas, otras nunca casadas, pero todas compartíamos esa fortaleza que viene de haber sobrevivido a lo que la vida nos arrojó. Con ese grupo empecé a hacer pequeños viajes, nada lujoso, solo excursiones de un día a pueblos cercanos, a santuarios, a lugares naturales bonitos. Ver el mundo más allá de Guadalajara me abrió los ojos a cuánto me había perdido durante todos esos años encerrada en mi matrimonio. El mundo era enorme y lleno de belleza, y yo apenas empezaba a descubrirlo. En uno de esos viajes, cuando teníamos 64 años, Luisa y yo fuimos a Mazamitla. Era un pueblito bonito en las montañas, con aire fresco y bosques de pinos. Rentamos un cuartito en una cabaña, caminamos por los senderos, comimos trucha fresca, nos sentamos junto a una fogata en la noche viendo las estrellas, y mientras miraba ese cielo lleno de estrellas que no podía ver en la ciudad, lloré de gratitud por haber tomado la decisión de cambiar mi vida. Luisa me abrazó esa noche y me dijo que estaba orgullosa de mí, que me había visto transformarme de una mujer apagada y resignada a alguien que brillaba con luz propia. Sus palabras me llegaron profundo porque Luisa había sido testigo de todo mi proceso, desde esos primeros días en el parque, cuando yo apenas empezaba a despertar, hasta ahora que me había convertido en alguien que yo misma respetaba. Mi relación con mi familia mejoró gradualmente con el tiempo, aunque nunca volvió a ser como antes. Roberto eventualmente aceptó mi decisión, aunque nunca la entendió del todo. Javier siguió distante, pero ya no me juzgaba abiertamente. Mis sobrinos, especialmente las mujeres, empezaron a acercarse a mí buscando consejos, viendo en mí un ejemplo de que era posible cambiar tu vida sin importar la edad. Nunca volví a saber mucho de Manuel. Me enteré por comentarios casuales que eventualmente se casó de nuevo, con alguien más joven. No sentí celos ni dolor al escuchar eso, solo indiferencia, que era exactamente lo que debía sentir por alguien que ya no tenía ningún lugar en mi vida. A los 65 años decidí reducir mi carga de trabajo. Ya no necesitaba trabajar tanto porque había sido cuidadosa con mi dinero. Había ahorrado. Había aprendido a vivir con lo necesario. Dejé el trabajo en la tintorería y en una de las casas donde limpiaba. Me quedé solo con 2 trabajos que me daban suficiente para vivir cómodamente, sin matarme trabajando. Con el tiempo libre que gané, me inscribí en más talleres y actividades. Tomé un curso de computación básica en un centro comunitario. Aprendí a usar Internet, a mandar correos electrónicos, a buscar información en línea. Tomé clases de baile folclórico con un grupo de señoras de mi edad. Aprendí a tejer no solo porque fuera útil, sino porque me relajaba. Empecé también a escribir. Al principio solo pequeñas notas sobre mi día, sobre cosas que observaba, sobre memorias que quería preservar. Después empecé a escribir mi historia completa, desde mi infancia
hasta el presente. No con la intención de publicarla ni nada así, solo como una forma de procesar todo lo que había vivido, de entender mi propio viaje. Al escribir mi historia me di cuenta de patrones que no había visto mientras los vivía. Me di cuenta de cómo desde niña me habían entrenado para la invisibilidad, para poner las necesidades de otros antes que las mías, para medir mi valor en función de qué tan bien servía a los demás. Y entendí que no había sido culpa mía, que había sido el producto de un sistema completo que educaba a las mujeres para ser sombras. Pero también escribiendo mi historia, reconocí mi propia fortaleza. Reconocí que aunque había tardado décadas en reaccionar, eventualmente lo había hecho. Que había tenido el valor de romper con todo lo conocido, a una edad cuando la mayoría de la gente ya no se atreve a cambiar nada. Que había construido una vida nueva literalmente desde cero, sin ayuda económica de nadie, sin red de seguridad. A los 67 años, recibí una llamada inesperada. Era la hija de Doña Refugio, mi excuñada, para avisarme que mi ex-suegra había fallecido. Me preguntó si quería ir al funeral. Dudé mucho, pero finalmente decidí ir, no por Manuel, sino por Doña Refugio, que a pesar de todo, había sido parte de mi vida durante muchos años. En el funeral vi a Manuel por primera vez en años. Estaba más viejo, más canoso, más encorvado. Estaba acompañado de una mujer que supuse era su nueva esposa. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y yo vi en sus ojos algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo sorpresa. No me acerqué a él, y él no se acercó a mí. Ya no teníamos nada que decirnos. Lo que sí me impactó fue ver a las mujeres de esa familia, las nueras, las nietas, todas repitiendo los mismos patrones que yo había vivido, sirviendo en el velorio mientras los hombres se sentaban a recordar a la difunta, cuidando de los niños mientras los padres descansaban, siendo invisibles mientras los hombres acaparaban la atención. Y sentí una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza porque esos patrones seguían ahí, repitiéndose generación tras generación. Gratitud porque yo había logrado salir de ese ciclo. Ahora, a mis 68 años, miro hacia atrás y veo dos vidas completamente diferentes. Está la Adriana que fue durante 58 años, invisible, callada, resignada, perdida. Y está la Adriana que he sido durante los últimos 10, visible, con voz, decidida, encontrándose. Y aunque desearía haber despertado antes, aunque me duele pensar en todos esos años perdidos, ¿estoy agradecida de haber despertado cuando lo hice? Mi vida ahora no es espectacular según los estándares del mundo. Vivo en un departamento modesto, trabajo en empleos sencillos, no tengo grandes lujos. Pero tengo algo que no tuve durante décadas. Tengo paz, tengo libertad, tengo dignidad, tengo mi nombre de vuelta. Ya no soy solo la señora de Manuel o la que se encarga de la casa. Soy Adriana López, una mujer completa con sus propias ideas, sus propias decisiones, su propia vida. Tengo amigas con las que río hasta que me duele el estómago. Tengo pasatiempos que me llenan el alma. Tengo un espacio que es completamente mío. Tengo la libertad de decir que no, sin tener que dar explicaciones. He aprendido tanto en estos 10 años. He aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. He aprendido que el miedo al cambio es real, pero que la infelicidad permanente es peor. He aprendido que podemos sobrevivir con menos de lo que creemos que necesitamos. He aprendido que la soledad elegida es mejor que la compañía que te hace sentir sola. He aprendido que el valor de una mujer no está en qué tan bien sirve a otros, sino en cómo se honra a sí misma. He aprendido también que la edad es solo un número cuando se trata de empezar de nuevo. Que a los 58 años puedes aprender a vivir sola, a trabajar, a sostenerte, a ser independiente. Que a los 60 puedes descubrir pasiones nuevas
Que a los 65 puedes seguir creciendo, aprendiendo, transformándote. Que hasta el último día de tu vida tienes el derecho y la capacidad de elegir cómo quieres vivirla. Mi mayor logro no es haber comprado un departamento o haber aprendido a sostenerme sola económicamente. Mi mayor logro es haberme recuperado a mí misma. Es poder mirarme al espejo y reconocer a la persona que veo ahí. Es poder dormir en paz, sabiendo que estoy viviendo de acuerdo a mis propios valores y necesidades. Es poder decir yo, sin sentir que estoy siendo egoísta. Sé que mi historia no es única. Sé que hay miles, probablemente millones de mujeres en América Latina que están viviendo lo que yo viví, que se están volviendo invisibles en sus propias casas, que están perdiendo sus nombres bajo el peso de ser esposa, madre, nuera, la que sirve, la que limpia, la que calla. Y si alguna de ellas escucha mi historia, quiero que sepa esto. Puedes cambiar. No importa tu edad, no importa cuántos años lleves en esa situación, no importa qué tan imposible parezca. Puedes cambiar. No va a ser fácil. No te voy a mentir con cuentos de hadas. Va a dar miedo. Va a haber momentos donde dudes de ti misma. Va a haber gente que te juzgue, que te critique, que te diga que estás cometiendo un error. Va a haber días difíciles donde el dinero no alcance, donde te sientas sola, donde extrañes la familiaridad de tu vida anterior aunque esa vida te estuviera matando lentamente. Pero también vas a ver momentos de luz. Va a haber la primera mañana que despiertes y te des cuenta de que nadie espera nada de ti ese día, que puedes hacer lo que quieras. Va a haber la primera vez que tomes una decisión solo porque tú quieres, no porque alguien más lo espere. Va a haber la primera vez que te mires al espejo y veas a una persona que respetas. Va a haber risas con nuevas amigas, descubrimientos de nuevas pasiones, pequeñas victorias que se van sumando hasta convertirse en una vida nueva. Y te prometo que esos momentos de luz van a pesar más que los momentos oscuros, que la paz que viene de vivir auténticamente vale cualquier precio que tengas que pagar, que recuperar tu nombre, tu voz, tu dignidad, es el regalo más grande que puedes darte a ti misma. Nunca es tarde para dejar de ser invisible. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Yo lo hice a los 58 años, pero conozco mujeres que lo han hecho a los 40, a los 65, a los 70. La edad es solo un número cuando se trata de vivir con dignidad. Si estás leyendo esto y te sientes invisible en tu propia vida, si sientes que has perdido quién eres bajo las demandas de todos los demás, si sientes que tus necesidades nunca importan, quiero que sepas que no estás sola, que lo que sientes es válido, que mereces más de lo que tienes y que tienes el poder de cambiarlo. No tiene que ser hoy, no tiene que ser mañana, pero puede empezar ahora, con pequeñas decisiones, con guardar un poco de dinero, con buscar información, con hablar con otras mujeres que han pasado por esto, con permitirte soñar con una vida diferente, con reconocer que mereces ser feliz, que mereces ser vista, que mereces vivir de verdad. Yo pasé 32 años siendo un fantasma en mi propia casa, pero llevo 10 años viviendo como una persona completa. Y si tuviera que volver a elegir, sin duda alguna, elegiría estos últimos 10 años sobre todos aquellos 32. Porque es mejor vivir 10 años siendo tú misma que 50, siendo la sombra de alguien más. Mi nombre es Adriana López. Tengo 68 años. Vivo sola en un departamento modesto en Guadalajara. Trabajo limpiando casas y ayudando en una fonda. No tengo mucho dinero ni posesiones lujosas, pero tengo algo que no tuve durante la mayor parte de mi vida. Me tengo a mí misma. Y eso, créanme, lo vale todo. Si mi historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar, si te dio aunque sea un poquito de esperanza,
Te agradecería muchísimo que me dejaras un like y un comentario contándome qué te pareció. Me encantaría saber si historias como la mía resuenan con ustedes, si les sirven, si les dan fuerza. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, por favor compártelo. Nunca sabemos quién necesita ese empujoncito para empezar a cambiar su vida. Y si te gustó esta historia y quieres escuchar más historias de mujeres que encontraron su fuerza después de los 50, por favor, suscríbete al canal. Aquí seguiremos compartiendo estas vivencias que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para vivir la vida que mereces. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Gracias por haberme escuchado. Gracias por estar ahí del otro lado, recordándome que mi historia importa, que todas nuestras historias importan. Que nunca olvides que mereces ser feliz, que mereces ser vista, que mereces tener voz y que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Cuídense mucho y recuerden, ustedes también merecen ser más que invisibles. Con mucho cariño, Adriana.